Aquí solo subimos historias completas. Hola, soy Juan Carlo 396. No te olvides dejar un me gusta y seguir y activa las notificaciones. Perdí mi trabajo y una semana después firmé un contrato de 25 millones, pero cuando fui a darle la noticia a mi esposa la encontré besándose con el mismo jefe que me había destruido. Su familia dijo que era mi culpa, y días después se burlaron de mí ante todos. Hasta que vieron quién me acompañaba, y el amante gritó una frase que lo delató todo. Mi nombre es Adrián Reyes, tengo 34 años, y he llegado a un punto en el que la vida decidió convertirse en una comedia cruel dirigida exclusivamente para mí. Para entender cómo llegué ahí, hay que retroceder 7 días. Exactamente una semana antes, estaba sentado en la oficina de esquina de Carter Delgado, en Harrison Tech. Ese tipo tiene un ego tan grande que probablemente necesitaba una silla especial para soportarlo. Me despidió con la frialdad de quien tira un papel innecesario a la basura, recostándose en su lujosa silla de cuero mientras me soltaba su discurso corporativo sobre recortes y reestructuración. Sí, claro. Lo que realmente pasaba era que mi sistema de inteligencia artificial para logística estaba dejando en ridículo los métodos obsoletos que él consideraba intocables. No podía soportar que mi proyecto avanzara más que su visión anticuada de la empresa. Pero ahí estaba yo, escuchándolo decir nada personal, Adrián, sin siquiera levantar la vista de su pantalla. Trabajé 3 años incansables para ellos, sacrificando fines de semana, reuniones familiares, horas de sueño. Literalmente vivía en ese edificio, como una especie de ermitaño corporativo que pasaba más tiempo con un teclado que con su propia esposa. Salí del edificio con la típica caja marrón de los despedidos, mi taza favorita, unas plumas que no sabía si seguían funcionando, y una planta casi muerta por culpa de la iluminación fluorescente que en Harrison Tech consideraban adecuada. Mi dignidad quedó en la acera junto a la caja. Pero la vida, que siempre parece tener un sentido del humor retorcido, tenía preparado un giro inesperado. Una semana después de mi despido, ahí estaba yo, parado en el lujoso lobby de mármol de Medfire Corporation, estrechando la mano de Jordan Cortez, el CEO de la empresa, considerado prácticamente un prodigio en el sector de la salud. Ese hombre me recibió como si estuviera entregándome el futuro en bandeja de plata. Firmé un contrato por $25 millones por exactamente el mismo proyecto que Harrison Tech calificó de inútil. Ironías del destino, la compañía que me echó por problemas presupuestarios estaba desesperada por obtener mi tecnología, pero no de forma directa. Querían hacerlo a través de Medfire, sin admitir jamás que habían cometido el error más grande de la década. Jordan, acomodando su traje carísimo con absoluta naturalidad, me dijo: Adrián, lo que creaste no es solo innovador. Es transformador. No necesitamos la aprobación de Harrison Tech para cambiar el juego. Y así, de la noche a la mañana, pasé de ser un desempleado con una planta moribunda a un millonario con un futuro brillante. Salí de la reunión con el contrato guardado en mi maletín como si fuera un tesoro nuclear. Mi cabeza hervía de emoción mientras caminaba a casa. Pensé en Marisol, mi esposa. En lo feliz que estaría cuando le contara la noticia. Incluso imaginé comprar una botella de champaña de esas caras, quizás acompañada de las fresas que tanto le gustaban. Estaba listo para sorprenderla. Para decirle que todo lo que habíamos soñado estaba mucho más cerca de lo que imaginábamos. Al abrir la puerta, practiqué en mi mente la frase perfecta: cariño, sé que la semana pasada fue terrible, pero hoy cambió todo. Pero lo que encontré al entrar a nuestra habitación hizo que todo se desplomara. Marisol estaba en nuestra cama, abrazada y besándose con Carter Delgado, el mismo hombre que había destrozado mi carrera. No hubo sobresaltos, ni disculpas, ni intentos desesperados de esconder lo evidente. Solo se quedaron quietos, como si hubiese interrumpido algo tan trivial como un programa de televisión. Dejé caer la carpeta con el contrato. Los folios del acuerdo de 25 millones se esparcieron por el suelo, mezclándose con pelusas y polvo. Era como ver mis logros convertirse en basura en cuestión de segundos. Los ojos de Marisol se cruzaron con los míos, y lo que vi fue aún peor que la traición en sí. Molestia. Ni culpa ni vergüenza, solo fastidio, como si yo fuese una distracción inoportuna. Carter, por su parte, se acomodó como si estuviera sentado en su trono. Aquel hombre tuvo el descaro de sonreír con soberbia. Deberías haberlo visto venir, me dijo, con ese tono arrogante que siempre usó para hablarme. Y entonces lo entendí todo. Mi pareja y mi exjefe habían decidido destruir mi mundo al mismo tiempo, como si fuera un plan perfectamente coordinado. Pero lo que no sabían era que, mientras ellos tramaban su pequeño romance, yo estaba firmando el contrato que iba a ponerlos de rodillas. Y ahí, en medio de esa escena absurda, solo podía pensar en algo. ¿El contrato? Mi venganza de 25 millones. Hay días en los que uno se despierta pensando que ya tocó fondo, y aún así la vida decide desafiarte con un: aguántame esto un momento. Ese fue exactamente mi martes por la mañana, cortesía del espectáculo interminable conocido como la familia Navarro. A las 8:47 de la mañana, mientras miraba mi teléfono como si pudiera teletransportarme a una realidad donde mi esposa no estuviera acostándose con mi exjefe, entró la llamada. La voz de Henry Navarro salió del altavoz con la calidez de una auditoría fiscal. Adrián, tienes que venir a la casa. Hay que hablar de esta situación. Situación. Claro. No adulterio, no traición, no el derrumbe absoluto de mi matrimonio, solo una situación, como si fuera un problema menor de fontanería o una multa mal puesta. Los Navarros siempre fueron expertos en disfrazar la realidad para que combinara con su fina porcelana emocional. Con el estómago revuelto, conduje mi viejo Honda Civic hasta la mansión de Cherry Hills Village. Sentía que estaba entrando en territorio enemigo. Y la verdad, ese lugar lo confirmaba: 8 habitaciones, 12 baños, tanto mármol que un emperador romano habría llorado de envidia. El camino de entrada era más largo que la calle donde crecí, con setos tan cuidados que seguramente costaban más que mi salario anual en Harrison Tech. Aparqué entre el Bentley de Henry y el Mercedes de Patricia Navarro. Mi Honda parecía un clip oxidado abandonado entre 2 relojes de lujo. Si su objetivo era recordarme que no encajaba allí, lo lograron sin esfuerzo. Antes de que tocara la puerta, ésta se abrió. Elena, la ama de llaves, me dedicó una mirada mezcla de pena y solidaridad.
Ella siempre me trató bien, quizás porque entendía lo que era trabajar para vivir. Están en la biblioteca, susurró, como si me avisara de un funeral. Y si lo pienso, no estaba muy lejos. La biblioteca, por supuesto. Nada como destruirte la vida rodeado de libros que nadie ha leído jamás. Henry estaba sentado con un vaso de bourbon, a las 10 de la mañana, intentando parecer un caballero sureño. Patricia, a su lado, jugueteaba nerviosa con su collar de perlas, vestida con un conjunto tan caro que cualquier persona normal necesitaría un préstamo para pagarlo. Adrián, dijo Henry, sin levantarse, señalando una silla. Siéntate. No, por favor, no toma asiento. Solo siéntate, como si fuera una mascota bien entrenada. Preferí quedarme de pie. Sentarme habría sido como rendirme. Déjame adivinar, dije con los brazos cruzados. Me llamaron para explicarme por qué su hija se está acostando con mi jefe, en mi propia cama. Esto va a estar bueno. El rostro de Patricia se arrugó como si hubiera mordido un limón cubierto de decepción. ¿Cómo te atreves a hablar así de Marisol? Ella merece algo mejor de lo que tú le diste. Me reí. No pude evitarlo. ¿Mejor que amor, respeto y 3 años de mi vida? ¿O se refieren al contrato de 25 millones que firmé hace una semana? Porque eso también cuenta como darle algo. El vaso de Henry quedó suspendido a mitad de camino. ¿Qué contrato? Ahí estaba. Ni siquiera sabían lo del contrato. Marisol no se había tomado la molestia de contarles nada mientras organizaba su aventura con Carter Delgado. El contrato que me convierte en alguien que gana más que Carter en todo un año, respondí, observando sus expresiones como quien estudia una clase magistral sobre sorpresa y confusión. Pero Patricia se recuperó rápido, como una política en plena crisis. El dinero no te hace un hombre, Adrián. Tú nunca fuiste suficiente para mi hija. Carter es un verdadero proveedor. Tiene clase. Tiene linaje. ¿Linaje? Hablaba como si estuvieran criando caballos de carrera, no personas. ¿Un proveedor? Respondí. ¿El tipo que me despidió porque le molestaba mi éxito? ¿Ese es el hombre que prefieren? Henry golpeó la mesa. Cuida tu tono, muchacho. Estás en nuestra casa. Tenía 34 años, un contrato millonario recién firmado, y este fósil me llamaba muchacho. El nivel de desprecio era tan espeso que podía untarse en pan. Tiene razón, dije, helado. Estoy en la casa donde criaron a una mujer que trata los votos matrimoniales como sugerencias, donde aprendió que la lealtad es opcional y la integridad un lujo para los pobres. Y entonces escuché los tacones. Marisol entró como si participara en una gala. Pero no venía sola. Detrás venía Carter Delgado, con la mano en la parte baja de su espalda, como si marcara territorio. El golpe emocional fue inmediato. El vestido de Marisol era caro, provocador, casi celebratorio. Su sonrisa, afilada. Carter llevaba ropa de esa que parece informal pero cuesta más que un coche usado. Su mano sobre ella no solo era posesiva, era un mensaje directo hacia mí. Adrián, dijo ella con fingida sorpresa. No esperaba verte aquí. Tus padres creyeron que debíamos conversar sobre tu reciente cambio laboral. Sus ojos se entrecerraron. Por un segundo vi a la verdadera Marisol, la que había planeado todo desde hacía tiempo. Mike, tu nuevo trabajo como asistente de Carter. Aunque supongo que ahora ascendiste, de esposa a amante, ¿y ahora qué? ¿Novia trofeo? El silencio fue total. Patricia se quedó sin aire. Henry parecía a punto de explotar. Carter solo sonrió más. Felicidades, Adrián, dijo. Al fin lo entendiste. Solo te tomó 3 años. Y en ese instante lo supe. No era un error, no era una caída emocional, no era una aventura impulsiva. Todos estaban involucrados. Había sido un plan para humillarme. Y yo, un tonto, nunca lo vi venir. Caminé hacia la puerta. ¿Saben qué? Dije sin mirar atrás. Se merecen unos a otros. Esa misma noche hice una maleta y me mudé a un departamento viejo en las afueras de Denver. Paredes cuarteadas, cocina digna de película de terror, pero al menos era mío. Allí, en ese lugar miserable, me prometí que no perdería. El fondo tiene una acústica particular. Cada pensamiento rebota con claridad desgarradora, sobre todo la voz que repetía, ¿y ahora qué vas a hacer, genio? Pasé 48 horas tirado entre cajas, sobreviviendo a comida china barata y autocompasión. Y entonces mi teléfono vibró. El nombre en pantalla me dejó quieto. Sofía Kim. Hacía mucho que no sabía nada de ella. Y, para ser sincero, era la única persona en este mundo a la que realmente tenía ganas de contestarle en ese momento. Conocía a Sofía Kim desde hacía años. Éramos compañeros de universidad, unidos por interminables madrugadas descifrando código y por una versión compartida hacia esos profesores de informática que creían ser la reencarnación de la genialidad tecnológica. Ella era de esas personas peculiares que podían detectar un bug en 3 segundos, desmontarte el ego con una frase certera y aún así sacarte una carcajada que te dejaba sin aire. Si había alguien capaz de soportar el desastre en el que se había convertido mi vida, era ella. Apenas escuchó mi voz por teléfono, soltó sin filtro. Suena como si te hubieran recalentado en un microondas. Por favor dime que no estás sentado en ropa interior comiendo cereal. Bajé la vista a mis pantalones de pijama y al envase de lomen que sostenía como si fuese mi único amigo. Cerca, admití. Es comida china, y técnicamente llevo pantalones. Apenas. Dios mío, estás hecho un desastre, refunfuñó. Pude imaginarla poniendo los ojos en blanco. Arréglate. Voy para allá y lo vamos a enfrentar como adultos. Sofía, no tengo ganas de... ¿Te dejé alguna duda? Te dije que te arregles. Y por lo que más quieras, dime que te duchaste en las últimas 24 horas. No lo había hecho. Pero tenía ese efecto en mí, incluso cuando me sentía como basura, lograba darme impulso para intentar ser una versión decente de mí mismo. Para cuando llegó a mi departamento 1 hora después, había logrado encontrar una camiseta limpia y pasé un peine por mi cabello. Para mi estado emocional, eso era comparable a escalar una montaña. Entró con 2 cafés del sitio caro del centro y, tras cruzar la puerta, evaluó el caos que me rodeaba, ropa sucia, cajas abiertas, cables fuera de lugar.
He visto peores escenas, comentó, esquivando un montón de prendas. ¿Recuerdas cuando Tommy Salazar tuvo aquel colapso durante los exámenes finales? Su apartamento parecía una pizzería después de una explosión. Gracias por elevarme la moral, le dije mientras aceptaba el café como si fuera la salvación líquida. Se dejó caer en mi viejo sofá, que gruñó como si fuera a desarmarse, y me dedicó la misma mirada que usaba con los docentes cuando decían alguna tontería monumental. Muy bien. Suelta todo. Y quiero la versión completa, no la historia editada que seguro le contaste a tu mamá. Así que lo conté todo. El despido. El contrato millonario. Encontrar a Marisol y Carter Delgado haciéndome trizas la vida en mi propia cama. La humillación pública en la mansión de los Navarro. Todo. Ella escuchó sin interrumpir, lo cual ya era extraño. Apenas levantaba una ceja o hacía esos sonidos breves que indicaban que estaba guardando cada detalle para después. Cuando terminé, se recostó, cruzó los brazos y adoptó esa pose que conocía desde nuestros días de estudiantes. Esa postura siempre antecedía a un comentario que podía cambiarte la vida o destrozarte la autoestima. A veces ambas. ¿Sabes cuál es tu problema, Adrián? Dijo, bebiendo su café como si fuera a impartir sabiduría ancestral. Estás actuando como víctima cuando deberías actuar como depredador. ¿Qué se supone que significa eso? Que ellos te subestimaron. Y allí cometieron su primer error. Sus ojos brillaron con ese destello peligroso que recordaba de la vez que descifró cómo hackear las máquinas expendedoras del campus. Esa gente, continuó, Marisol, Carter, sus padres engreídos, todos creen que vas a desaparecer hecho un guiñapo. No tienen idea de lo que realmente puedes hacer. ¿Capaz de qué? Mi esposa se acuesta con mi exjefe, sus padres me tratan peor que a un insecto y vivo en un lugar que hace que un dormitorio universitario parezca un hotel. ¿Qué se supone que puedo hacer? Colocó su taza en la mesa y se inclinó hacia mí con esa intensidad que usaba al explicar un algoritmo brillante. Acabas de firmar un contrato por $25 millones, genio. Tienes recursos. Tienes influencia. Y lo más importante, ahora me tienes a mí. ¿Y exactamente qué significa eso? Que, desde que nos graduamos, he estado dirigiendo una firma de consultoría especializada en espionaje corporativo. ¿Eres espía corporativa? Prefiero analista forense empresarial, pero sí, básicamente. Sonrió como un tiburón que huele sangre. Y te prometo que Carter Delgado y su séquito de traicioneros han dejado más rastros que Hansel y Gretel. ¿Qué tipo de rastros? Del tipo que pueden terminar en cargos por fraude, si tenemos suerte. Pero antes necesitamos una buena defensa legal. Alguien que juegue duro con esa gente de club de campo. Sacó el teléfono y empezó a deslizar por sus contactos. Conozco al indicado, Víctor Sandoval. El abogado más frío y feroz de Denver. Ese hombre desayuna millonarios corruptos. Sofía, no puedo pagar a un abogado así. Deja el drama. No es un gasto, es una inversión. Y cuando él termine con Carter y compañía, ellos serán los que terminen pagando. Antes de que pudiera objetar, ya estaba llamando. Su postura cambió, su voz se volvió afilada, profesional. En un instante parecía capaz de dirigir fusiones empresariales o negociar tratados internacionales. Víctor, dijo, soy Sofía Kim. Tengo un caso perfecto para ti, fraude corporativo, adulterio, conspiración y un grupo de ricos idiotas que se creen intocables. Sí, será divertido. Agendó una reunión para el día siguiente y colgó con una sonrisa satisfecha. ¿Listo? Fase 1 terminada. ¿Fase 1 de qué? De hacer que Carter Delgado y tu esposa infiel lamenten el día en que decidieron joder a Adrián Reyes. Se levantó, observó mi departamento con una mezcla de lástima y aprobación. ¿Sabes qué? Este lugar es perfecto. ¿Perfecto para qué? Para pasar desapercibido mientras armamos tu caso. Ellos creen que estás acabado, escondido en un agujero deprimente. Y mientras están confiados, tú vas a preparar un ataque legal que les va a caer como un tren de carga. Y entonces sentí algo que no experimentaba desde hacía días, esperanza. No la esperanza ingenua de todo va a salir bien, sino esa esperanza fría y estratégica de alguien que empieza a ver un camino de regreso. Un camino que incluía hacer que todos los que me humillaron pagaran hasta el último segundo. Sofía, dije, y por primera vez desde que descubrí a Marisol y Carter, sonreí de verdad. Creo que empezaba a entusiasmarme de verdad con aquel plan. Excelente, respondió ella mientras se dirigía a la puerta. Porque a partir de mañana jugamos en serio. Y, Adrián, estas personas no tienen la menor idea de lo que han provocado. Vi cómo salía del departamento, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tocar fondo quizá no era el cierre de mi historia, sino el punto exacto donde podía construir algo más sólido, más grande, y sin duda, más peligroso de lo que Carter Delgado o la familia Navarro podrían llegar a imaginar. 3 días después de esa reunión estratégica con Sofía Kim, encontré en mi buzón algo que no era precisamente una sorpresa agradable, sino una invitación cuidadosamente diseñada para disfrazar una ejecución pública como un evento social. El papel era de un tono crema pretencioso, con letras doradas y toda la estética de tenemos dinero pero cero sentido del buen gusto. Usted está cordialmente invitado a celebrar el compromiso de Marisol y Carter Delgado. El mensaje estaba redactado como si anunciaran la fusión de 2 gigantes corporativos y no la oficialización de una infidelidad. La cita sería el sábado por la noche, en la mansión de los Navarro, y el código de vestimenta indicaba traje de cóctel. La traducción real era simple, ven a presenciar cómo humillamos a Adrián en vivo y en directo, y procura verte bien mientras lo hacemos. Lo razonable habría sido romper esa tarjeta en 1000 pedazos y dedicarme a cualquier actividad menos miserable, ordenar mis calcetines, observar cómo se seca una pared recién pintada o incluso intentar sacarme una muela yo mismo. Pero el sentido común llevaba mucho tiempo fuera de servicio, desde el día en que descubrí a mi esposa besándose con mi antiguo jefe en nuestra propia cama. Así que ahí estaba yo, sábado a las 8 de la noche, plantado frente a los enormes portones de la mansión Navarro con mi mejor traje, que honestamente parecía salido de una sección de liquidación en comparación con lo que otros usarían. Mi viejo Honda Civic llegó tosiendo y protestando hasta la estación de ballet. El chico del moño que lo recibió miró el auto como si acabara de entregarle una bolsa llena de material tóxico. ¿Estará aquí mucho tiempo, señor?
Preguntó con una educación que apenas ocultaba sus ganas de que me fuera de inmediato. El tiempo necesario, respondí, guardando mis llaves y caminando hacia la entrada con la mejor postura de yo pertenezco aquí, que pude fingir. Aquella noche, la confianza falsa y yo éramos un equipo inseparable. El jardín frontal parecía un set de cine diseñado para mostrar cómo celebran los ricos, luces colgaban de cada árbol, esculturas de hielo se levantaban por todas partes, seguro costaban más que mi alquiler, y camareros impecables ofrecían copas de champaña cuyo precio por botella probablemente superaba el de una cuota de auto. Apenas crucé la puerta principal, sentí que había entrado al equivalente social de una jaula de leones usando un traje hecho de carne. El vestíbulo estaba repleto de la élite de Denver, médicos, abogados, empresarios y varios miembros del distinguido club. Limpio mis lágrimas con billetes de 100. Reían, conversaban y fingían interés en las admisiones universitarias de los hijos de otros. Pero en cuanto entré, las miradas se desviaron hacia mí como si hubiera dejado huellas de lodo en una alfombra blanca. Los murmullos comenzaron de inmediato. Ese es el esposo, ¿no? Pobre, vino igual. Escuché que lo despidieron. Marisol sí que mejoró la apuesta. Era un grupo encantador. Habían elevado el chisme a una forma de arte, y aquella noche, yo era la exhibición central. Tomé una copa de champaña de la bandeja de un camarero, si iban a comentar sobre mí, al menos bebería su alcohol carísimo mientras lo hacían. Me quedé cerca del fondo del salón, en un punto donde podía observar todo sin convertirme más en el centro del espectáculo. La bebida sabía literalmente a oro líquido, y seguramente tenía un precio similar. Y ahí los vi. Marisol estaba junto a la chimenea de mármol, rodeada de gente, vistiendo un vestido verde esmeralda que gritaba, soy exclusiva y valgo cada centavo que alguien pagará por mí. Resplandecía con esa alegría que nace de humillar a otro públicamente. En su cuello llevaba un collar de diamantes que, con cada movimiento, lanzaba destellos como una bola de discoteca hecha de ego puro. A su lado, como si fuera un accesorio más, estaba Carter Delgado. Su mano descansaba en la cintura de ella, como marcando territorio. Traía un smoking seguramente confeccionado por artesanos italianos, financiado por un préstamo y una cuota de arrogancia combinada. Su expresión soberbia me dio un impulso visceral de querer remodelarle la cara. La multitud disfrutaba cada segundo. Para ellos, un buen escándalo era tan nutritivo como su necesidad constante de sentirse moralmente superiores. Marisol absorbía la atención como si fuera luz solar, se aseguraba de que todos la observaran, de que nadie perdiera detalle de su triunfo. Fue en ese momento cuando me vio. Nuestros ojos se encontraron y, durante un instante, percibí algo en su mirada. No era culpa, Marisol no era capaz de eso, quizás solo sorpresa de que yo hubiera tenido el valor de asistir. Se inclinó hacia Carter y le susurró algo, él giró la cabeza y me lanzó exactamente la misma sonrisa despectiva que usaba cuando trabajábamos juntos. Entonces Marisol levantó su copa y la golpeó con un cuchillo de mantequilla. El sonido atravesó la sala entera, marcando el silencio como una campana. Todas las miradas se dirigieron a ella, como si estuviera a punto de anunciar algún descubrimiento revolucionario. Gracias a todos por acompañarnos esta noche, dijo, con esa dulzura artificial que dominaba desde sus días de hermandad universitaria. Carter y yo estamos felices de tenerlos aquí para celebrar este nuevo capítulo de nuestras vidas. Nuevo capítulo. Como si nuestros 3 años de matrimonio hubieran sido apenas un borrador que decidió corregir. Sé que algunos se preguntan por el momento de este compromiso, continuó, buscando entre la multitud hasta detenerse otra vez en mí. Pero la vida te muestra, a veces de forma inesperada, lo que realmente mereces. Carter me ha enseñado lo que es estar con un verdadero compañero, alguien que puede ofrecer apoyo no solo financiero, sino emocional e intelectual. Los asistentes murmuraron en aprobación. Yo apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que mis dientes podían romperse. Nunca imaginé que alguien pudiera llegar tan lejos, pero allí estaba ella, convertida en la protagonista de un espectáculo creado a mi costa. Marisol realmente había decidido utilizar nuestra propia fiesta de compromiso como escenario para burlarse de mí frente a medio círculo social de Denver, y lo hacía con una precisión casi quirúrgica. Por Carter, dijo ella, levantando su copa como si fuera la heroína de una película. Mi futuro, mi compañero, mi verdadero éxito. El salón estalló en aplausos y brindis, como si todos ellos hubieran ensayado esa humillación. Yo permanecí quieto, sintiendo como cada ovación me caía encima como un golpe bien dirigido. Pero Marisol apenas se estaba calentando. Carter Delgado avanzó un paso y la envolvió con un gesto posesivo, levantando su propia copa. Y por seguir adelante, proclamó con ese tono seguro que usaba para fingir autoridad. Por dejar atrás a quienes no pueden mantenerse a nuestro nivel. Por construir algo digno del futuro que merecemos. Entonces me miró directamente, y su sonrisa se transformó en una mueca depredadora. Adrián, solo era un hombre que no podía mantener el ritmo. Las risas que siguieron fueron ásperas, como metal raspando vidrio. Aquellos supuestos profesionales, con su aire de superioridad, se carcajeaban mientras bebían champaña más cara que el presupuesto mensual de muchas familias. Era una escena sacada de la secundaria, excepto que esta vez los abusadores llevaban trajes hechos a medida y conducían autos que valían más que una casa. Me quedé ahí, solo, con los puños cerrados dentro de mis bolsillos y las uñas clavándose en mis palmas. Ellos habían planeado esta humillación. Me invitaron únicamente para disfrutar de mi caída. Lo hicieron a propósito. Y yo tuve que soportar cómo celebraban haber destrozado mi vida. Fue entonces cuando sentí a alguien colocarse a mi lado. No tuve que verlo para notar que algo en la atmósfera cambió. El murmullo se apagó y el silencio se volvió tan repentino que cualquiera habría escuchado caer una aguja contra el mármol. Giré un poco la cabeza. Reconocí la silueta antes de procesar que realmente estaba allí. El público también lo reconoció. Se escucharon susurros frenéticos, bocas abiertas, miradas perplejas. La cara de Carter transformó su expresión soberbia en auténtico terror en cuestión de segundos. Su copa temblaba y su voz apenas salió cuando intentó hablar. Dios mío, balbuceó. Es él. Es. La escena parecía sacada de una película, de esas en las que el héroe está a punto de ser destrozado y, de repente, aparece la caballería. Pero esto no era cine. Esto era real.
Y, sorprendentemente, mucho más satisfactorio. A mi lado estaba Jordan Cortez. Si ese nombre no te resulta familiar es porque llevas años bajo una roca o nunca has prestado atención al mundo de la tecnología médica. Jordan era, básicamente, la combinación perfecta entre un visionario obsesivo y un genio pragmático. No creaba teléfonos, sino sistemas capaces de transformar el funcionamiento completo de un hospital. Forbes lo tuvo en portada el año pasado bajo el título, El hombre que arregló la salud moderna. Y en persona era incluso más imponente. No por su estatura, sino por su presencia. Lograba que el resto pareciera actores secundarios. Su traje probablemente costaba más que algunos autos de lujo, pero lo llevaba como si fuera ropa diaria. Lo curioso, y lo que volvió todo aún más surrealista, era que Jordan se suponía que estaría en Singapur cerrando un acuerdo internacional que todos los medios financieros venían cubriendo desde hacía semanas. Verlo allí, en la mansión de los Navarro, era como ver un unicornio aterrizar en medio de Denver. El rostro de Carter tenía ahora un tono tan pálido como las estatuas del salón, y el temblor de su mano ya hacía peligrar el cristal que sostenía. Señor Cortez, consiguió decir, con una voz que rozó el quiebre. No sabía que estaba en la ciudad. Jordan lo miró con una sonrisa tan fina que un tiburón la habría aplaudido. Carter, respondió, proyectando su voz sin esfuerzo. No me perdería esto por nada del mundo. Los presentes parecían congelados. La élite más arrogante de Denver jamás imaginó que una figura como Jordan apareciera sin anunciarse, y menos aún en una fiesta donde el objetivo principal había sido humillar al exmarido de Marisol. Ella, para su crédito, se recuperó antes que su pareja. Caminó hacia él con una sonrisa perfectamente ensayada desde sus años en concursos de belleza. Señor Cortez, qué sorpresa tan agradable. Soy Marisol Navarro, pronto Marisol Delgado. Entiendo, respondió él, estrechando su mano con educación, aunque con cierto filo difícil de describir. Felicidades por él, cambio. La palabra cambio sonó como una burla disfrazada de cortesía. Tuve que contenerme para no reír. Jordan volvió hacia mí y me extendió la mano de una forma que no dejaba lugar a interpretaciones. Era un saludo público, deliberado, calculado. Adrián, me alegra encontrarte aquí, declaró con firmeza. Tenemos mucho que celebrar. El murmullo del salón se transformó en un jadeo colectivo. De pronto, el hombre que hacía minutos era objeto de burlas se convertía en una pieza central de atención. Era casi gracioso ver sus mentes intentando reajustarse. Fue entonces cuando Henry Navarro, el padre de Marisol, se abrió paso con el rostro rojo por la urgencia. Señor Cortez, qué honor tenerlo aquí. Soy Henry Navarro, el padre de Marisol. Si hubiéramos sabido que venía, ¿habrían tratado a Adrián Reyes con más respeto? Lo interrumpió Jordan, con la voz suave pero tan afilada como un bisturí. El silencio fue tan absoluto que habría sido posible realizar una operación a corazón abierto sin distracciones. Henry abrió y cerró la boca, incapaz de articular palabra, mientras Patricia Navarro apretaba su collar de perlas como si aquello pudiera protegerla. Jordan continuó con ese tono tranquilo que, sin embargo, hacía que cada frase cayera como un mazo. Lo que quizá no sabían, dijo, es que Adrián no está aquí como un invitado cualquiera. Es mi socio. El contrato que firmamos la semana pasada, por 25 millones, es solo el inicio. La palabra 25 millones resonó como un disparo coordinado. La sala entera empezó a cuchichear, una ola de murmullos que se movió como un enjambre. Era el tipo de escándalo que disfrutaban más que cualquier caviar o champaña. Carter parecía mareado. Pasó de pálido a verdoso y dio un pequeño paso hacia atrás, como si buscara una salida. ¿25 millones? Consiguió decir. Inversión inicial, aclaró Jordan, sin perder su serenidad. La plataforma de logística médica que desarrolla Adrián transformará por completo la cadena de suministros en Norteamérica. Proyectamos impacto en el mercado por miles de millones. Miles de millones. El salón quedó hipnotizado. Algunos incluso se inclinaban hacia mí buscando captar cualquier detalle. La sonrisa de Marisol empezó a romperse, incapaz de sostener la máscara. Adrián nunca mencionó nada de un contrato, dijo, intentando sonar casual. Probablemente porque no presume sus logros, respondió Jordan, y estoy seguro de que me guiñó un ojo. A diferencia de algunos, los asistentes captaron la indirecta dirigida a Carter inmediatamente. Algunos incluso sonrieron. Fue entonces cuando Patricia Navarro, todavía rígida como una estatua, intervino. Debe haber un error, señor Cortez. Adrián fue despedido de Harrison Tech. Vive en un departamento espantoso. Por decisión propia, la interrumpió Jordan sin elevar la voz, pero terminando la conversación con la contundencia de un portazo invisible. A veces, las personas verdaderamente exitosas prefieren mantener un perfil discreto mientras levantan sus imperios. Eso describía perfectamente mi situación actual. Ese pensamiento me rondaba cuando Carter Delgado finalmente recuperó la voz, aunque lo que salió de su boca estuvo muy lejos de la seguridad arrogante que había mostrado al inicio de la noche. Pero, el contrato con Harrison Tech, se suponía que debíamos licenciar tu tecnología a través de nuestra asociación. ¿Dónde estabas? Balbuceó, confundido, como si el suelo acabara de moverse bajo sus pies. Jordan Cortez, que hasta ese momento había permanecido tranquilo, arqueó las cejas con una expresión de falsa sorpresa. Qué curioso, respondió con una calma estudiada. Porque hasta donde tengo entendido, la tecnología pertenece únicamente a Adrián. Cualquier acuerdo de licencia tendría que pasar directamente por él. La comprensión cayó sobre Carter como un tren a toda velocidad. En cuestión de segundos entendió todo. No solo había perdido mi tecnología cuando me despidió, sino que ahora su antiguo empleado trabajaba de forma directa con la misma compañía con la que Harrison Tech llevaba meses rogando una alianza comercial. Jordan dio un pequeño paso hacia adelante, disfrutando cada segundo. De hecho, continuó, Adrián y yo estábamos hablando de ampliar nuestra colaboración. Siempre buscamos empresas innovadoras con las que trabajar, aunque somos muy selectivos con las compañías cuyo carácter y práctica respaldamos. El mensaje era tan sutil como devastador. Jordan Cortez tenía el poder de hundir o elevar empresas con una simple llamada. Y acababa de insinuar que Harrison Tech estaba lejos de ser un socio deseable. El murmullo creciente del público se extendió por toda la sala como un rumor de tormenta.
Las personas presentes podían oler la tensión, los tiburones ya estaban rondando. En tan solo 10 minutos, Carter Delgado y Marisol habían pasado de ser la pareja dorada del evento a convertirse en un espectáculo digno de lástima. Jordan consultó su reloj, muy probablemente uno cuyo precio superaba el valor de la mayoría de las casas del país, y se volvió hacia mí. Adrián, ¿hablamos sobre esa posible expansión? Creo que acordamos una reunión temprano mañana. Encontré mi voz por primera vez desde su llegada. Sí. Vámonos. Mientras caminábamos hacia la salida, Jordan se dirigió al público una última vez, dejando caer una frase que resonó como un sello final. Disfruten el resto de la velada. Sin duda será inolvidable. Lo último que vi al salir fue a Carter, rígido en medio del salón, todavía sosteniendo su copa como si no supiera qué hacer con ella, con el rostro de un hombre que acababa de ver derrumbarse todo lo que creía tener bajo control. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero Sofía Kim no parecía compartir esa filosofía. Ella servía la suya hirviendo y acompañada de un «vamos a destruirlos por completo». Era lunes por la mañana, apenas 2 días después del desastre monumental que Jordan había provocado en el compromiso de Carter y Marisol, cuando me encontré sentado en la oficina de Víctor Sandoval, sintiéndome como un personaje atrapado entre ser víctima y estratega en un thriller legal. La oficina de Víctor parecía sacada de una revista. Ventanales de piso a techo con vista panorámica a la ciudad, muebles de cuero que costaban más que mi carro, y estantes repletos de libros legales alineados con una precisión casi militar. Víctor Sandoval, considerado uno de los abogados corporativos más implacables de Denver, imponía respeto desde el primer segundo, traje impecable, mirada filosa y una sonrisa tan controlada que te hacía revisar si tu billetera seguía en tu bolsillo. Adrián, dijo al tomar asiento frente a mí, adoptando el tono de un general antes de una batalla. Sofía me dio un resumen, pero necesito cada detalle. Cada error, cada decisión dudosa, cada irregularidad en la que Carter Delgado haya incurrido. Vamos a desarmarlos por completo. Sofía Kim, sentada a su lado, abrió su laptop y se frotó los dedos como una pianista a punto de tocar en un gran teatro. Prepárate, Víctor, dijo con una sonrisa afilada. Te va a encantar lo que encontré. Durante las siguientes 3 horas fui testigo del talento casi artístico de Sofía. Había investigado profundamente los negocios de Carter y Marisol durante la última semana, y cada nueva revelación era más sorprendente que la anterior. Era como descubrir que tu restaurante favorito en realidad servía carne de carretera disfrazada de alta cocina. Vamos por lo básico, anunció Sofía, mostrando unos estados bancarios. Carter ha estado desviando recursos de Harrison Tech hacia una empresa llamada Green Evasions LLC. ¿Adivinan quién es la accionista principal? No necesité pensarlo. Mi estómago lo supo antes que mi cerebro. Marisol, respondió Víctor, inclinándose hacia la pantalla con claro interés. Perfecto. Pero esto recién empieza. Sofía desplegó nuevos documentos, cada uno más comprometedor que el anterior. Green Evasions supuestamente se dedicaba al desarrollo de software de logística avanzada. Me resultaba demasiado familiar. Y tenía una razón, era mi software. La inteligencia artificial de logística en la que trabajé durante 3 años, la misma que Jordan Cortez acababa de comprar por $25 millones. Mi pulso se aceleró. Son unos desgraciados, murmuré, sintiendo como la rabia me ascendía al pecho. Aún no viste lo mejor, respondió Sofía. Víctor, ¿recuerdas lo que preguntaste sobre decisiones cuestionables? Carter había estado manipulando los acuerdos de propiedad intelectual de Harrison Tech, intentando hacer parecer que mi tecnología se había desarrollado con recursos de la empresa. Pero todo lo contrario, yo tenía cada archivo guardado, con fechas, horas y copias de seguridad en mi nube personal, demostrando que lo construí por mi cuenta, en mi hogar, durante mis fines de semana y noches libres. Le mostré a Víctor mis respaldos. Él sonrió como si acabara de descubrir un tesoro. Esto es perfecto. Fraude, conspiración y robo de propiedad intelectual, muy bien documentados. Pero había más. Sofía abrió una serie de correos que me hicieron apretar los puños con fuerza. Carter llevaba meses compartiendo datos confidenciales de la compañía con Marisol, reportes financieros, archivos de empleados y hasta actualizaciones sobre mi proyecto. En los correos, ambos discutían mis avances, mis retrocesos y cada detalle de mi trabajo como si fuera suyo. Era evidente, llevaban tiempo planeando apropiarse de todo. Era como si hubieran diseccionado cada aspecto de mi vida profesional y personal, observándome con la frialdad de quienes estudian una muestra de laboratorio. Todo estaba ahí, expuesto, archivado y analizado sin que yo lo supiera. Mientras revisábamos la información reunida, Sofía Kim señaló la pantalla y me pidió que prestara atención a un correo de hace 3 meses. Mira este, comentó, ampliando el mensaje. Carter Delgado le escribe a Marisol, Adrián está por terminar el desarrollo de la IA. Necesitamos adelantar el plan. La solicitud de patente debería estar lista la próxima semana. La sangre se me heló. Solicitud de patente. Ahí estaba la confirmación de lo que ya temía. Habían estado preparando todo para apropiarse de mi trabajo y registrarlo bajo Green Evasions, dejándome fuera de la ecuación sin el menor reparo. Un golpe tan calculado y tan completo que por un segundo ni siquiera pude reaccionar. Y esto, añadió Sofía, abriendo otro correo. De Marisol para Carter, no se va a recuperar de esto. Cuando tengamos la tecnología y él esté fuera del camino, podremos seguir adelante sin complicaciones. No era una aventura descontrolada ni un desliz ocasional. Era un complot meticuloso, elaborado con anticipación, acompañado de planes detallados sobre cómo eliminarme profesionalmente y destruir mi reputación. Me sentí como si el piso se desvaneciera bajo mis pies. Mientras yo intentaba digerir aquello, Víctor Sandoval tomaba notas con la velocidad de alguien que había encontrado oro jurídico. Sus bolígrafos se movían como si estuviera componiendo una sinfonía de demandas. Esto es excelente, dijo, sin apartar la vista del papel. Pero necesito más, estados financieros, registros de comunicación, cualquier cosa que muestre un patrón de engaño. Ya me adelanté, respondió Sofía, cargando otra carpeta llena de datos. Tengo meses de movimientos financieros.
Carter ha estado usando tarjetas corporativas de Harrison Tech para gastos personales, cenas con Marisol, hoteles, joyería, incluido ese collar de diamantes que ella llevaba en la fiesta. Víctor añadió malversación de fondos corporativos a su creciente lista de violaciones y luego soltó un chasquido satisfecho. Y aún hay más, dijo Sofía con un tono casi teatral. Carter también falsificó reportes de gastos. Declaró viajes de negocios que nunca ocurrieron. El supuesto Napa Valley Conference, que jamás existió, el famoso Austin Tech Summit, que en realidad fue un fin de semana romántico en un spa, todo pagado con dinero de los accionistas. Entre más escuchaba, más sentía que mi estómago se comprimía. ¿Cuánto tiempo llevan con esto? Pregunté finalmente. Según estas fechas, mínimo 18 meses, quizá más, respondió Sofía con un gesto compasivo. Lo siento, Adrián. Sé que es devastador, pero llevan mucho tiempo moviendo piezas a tus espaldas. 18 meses. Todo ese tiempo yo había estado trabajando hasta la madrugada, sacrificando tiempo personal, creyendo que estaba construyendo un proyecto que definiría nuestro futuro. Mientras tanto, Carter y Marisol habían ido preparando mi caída con precisión quirúrgica. Hay otra cosa, agregó Sofía con un tono más serio. Encontré el cronograma original del día en que planeaban despedirte. Iba a ser justo después de la reunión con Meadfear, una vez que obtuvieran la licencia usando tu tecnología. Víctor frunció el ceño. ¿Y qué cambió? Adrián los adelantó, explicó ella. Cuando firmó directamente con Jordan Cortez, derrumbó todo su plan. Por eso Carter estaba tan alterado en la fiesta. No era solo que perdía acceso a la tecnología, es que meses de preparación se desmoronaban frente a él. Víctor se reclinó en su asiento, entrelazando los dedos como un villano satisfecho al descifrar una conspiración. Señores, lo que tenemos aquí no es únicamente adulterio o deshonestidad corporativa. Esto es una conspiración a gran escala. Fraude, malversación, robo de propiedad intelectual. Vamos a ganar este caso, pero no solo eso, los vamos a destruir legalmente. Por primera vez en semanas sentí un tipo distinto de esperanza. No una ilusión ingenua, sino una forma fría y precisa de determinación, respaldada por pruebas y aliados. ¿Cuál es el siguiente paso? Pregunté. Todo, respondió Víctor. Demandas civiles, cargos penales, quejas éticas. Vamos a lanzarles la opción nuclear completa. Su sonrisa era la definición gráfica de lo predatorio. Carter Delgado y Marisol Navarro están a punto de aprender qué ocurre cuando se meten con la persona equivocada. Sofía cerró la laptop con un golpe contundente. Ellos creían estar jugando ajedrez mientras tú jugabas damas. Pero en realidad, Adrián, todos estábamos jugando póker, y nosotros acabamos de poner sobre la mesa una escalera real. Salí de la oficina de Víctor sintiendo un impulso que no había experimentado desde el día en que descubrí lo de Marisol y Carter. Ellos me habían tratado como una ficha prescindible, un elemento reemplazable dentro de su juego de codicia. Era hora de demostrarles cuán equivocados estaban. El jueves por la mañana, sentado en mi pequeño apartamento alquilado, miraba el reloj avanzar hacia las 10 de la mañana con una mezcla de ansiedad y una anticipación casi eléctrica. Era el día. El momento que había estado esperando. El inicio oficial de la caída de Carter y Marisol. Víctor había pasado la semana preparando lo que llamó una obra maestra legal, un conjunto de demandas presentadas ante el Tribunal del Distrito de Denver que incluían fraude corporativo, conspiración, malversación, robo de propiedad intelectual y una docena más de cargos que habrían hecho sonreír incluso a un abogado de la mafia. La belleza del plan era simple, ellos no tenían idea de lo que se les venía encima. Las notificaciones habían sido programadas estratégicamente para que recibieran el golpe en el peor momento posible, y con la mayor audiencia. A las 10:15 de la mañana mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. El águila ha aterrizado. Repito, el águila ha aterrizado. Tony, el servidor de procesos judiciales, un tipo que parecía capaz de levantar un automóvil con las manos, acababa de entregar los documentos a Carter y Marisol en el Ritz-Carlton, donde estaban celebrando lo que los periódicos sociales describían como un brunch íntimo de compromiso con familiares y amigos cercanos. Intimidad, claro. 2 docenas de los chismosos más influyentes de Denver. Perfecto para maximizar la humillación pública. Sofía había descubierto el evento gracias a las historias de Instagram de Marisol, quien había estado compartiendo cada detalle de su romance perfecto, fotos de la mesa, de las mimosas absurdamente caras, y una selfie con Carter titulada, Viviendo mi mejor vida con mi mejor hombre. Sí, pues ahora su mejor vida estaba a punto de recibir un golpe directo. 20 minutos después sonó mi teléfono. La voz de Víctor transmitía un nivel casi musical de satisfacción. Adrián, en 30 años de carrera, jamás había escuchado gritos como esos. ¿Gritos? Pregunté. Oh, sí. Según Tony, la reacción de Patricia Navarro se escuchó desde el lobby, 3 pisos abajo. No pude evitar soltar una carcajada. Patricia, famosa por tratar el volumen como si fuera una demostración de poder, finalmente había encontrado algo digno de un alarido. ¿Y Carter y Marisol? Pregunté. Carter quedó blanco como una hoja y empezó a hiperventilar. Marisol lanzó su mimosa al servidor, lo falló y terminó bañando a Henry Navarro con champaña y jugo de naranja. La imagen mental casi me hizo sentir lástima por ellos. Casi. Y lo mejor, añadió Víctor, es que la mitad de la élite social presenció todo el espectáculo. El silencio inicial, los susurros posteriores, ya debe estar corriendo el rumor por todos los clubes privados. Había algo casi irónico en la manera en que la alta sociedad disfrutaba viendo derrumbarse la reputación de otros. Y esta vez, el espectáculo les estaba llegando en bandeja. ¿Han llamado? Pregunté. Carter ya intentó comunicarse 3 veces. Mi asistente le dijo que estoy en audiencias todo el día. Que se desesperen. Las personas desesperadas cometen errores. 1 hora más tarde recibí una llamada de Sofía. Adrián, tienes que ver esto. Marisol está teniendo un colapso total en sus redes sociales. Comencé revisando su cuenta de Instagram y, honestamente, fue como presenciar un descarrilamiento en tiempo real. La mujer que normalmente publicaba fotos cuidadosamente editadas para presumir una vida perfecta ahora estaba subiendo historia tras historia cargada de una rabia desordenada y casi incoherente.
En una de ellas, sobre una mesa de restaurante llena de documentos esparcidos, había escrito: esto es acoso. Mis abogados destruirán a quien esté detrás de esto. En otra aparecía llorando en lo que parecía ser el asiento trasero de un Uber, con la máscara de pestañas corriéndole por toda la cara como si estuviera derramando tinta negra. Algunas personas no soportan ver a otros triunfar y hacen lo que sea para hundirte. Pero la joya de la colección era un vídeo claramente grabado bajo los efectos del alcohol, desde un ángulo que no favorecía a nadie, dentro de lo que parecía ser la bodega de vinos de la familia Navarro. Ahí, completamente desinhibida, murmuraba: Adrián Reyes es un perdedor patético que no acepta que encontré algo mejor. Carter es el doble de hombre de lo que él será jamás. Cuando llamé a Sofía Kim para mostrarle el desastre digital, lo primero que dijo fue: está perdiendo el control. Y es perfecto. Se está generando pruebas en nuestra favor sin que tengamos que mover un dedo. ¿A qué te refieres?, pregunté. A difamación, Adrián. Cada publicación suma otro cargo que podemos presentar. Y ese vídeo borracha, el jurado lo va a devorar. La tarde trajo noticias incluso mejores. Jordan Cortez me contactó personalmente para informarme que Harrison Tech, completamente acorralados, había tratado de recomponer la relación con Matt Pere. Están en modo pánico total, me dijo, con ese tono de quien disfruta ver cómo otros cavan su propia tumba. Carter llamó 4 veces a mi oficina exigiendo hablar conmigo para hacer control de daños. Mi asistente le dijo que no estabas disponible. ¿Y qué ofrecieron?, pregunté. Todo. Derechos de licencia exclusivos, tarifas reducidas, incluso propusieron contratar a Carter como consultor del proyecto. Jordan soltó una carcajada. La desesperación es tan evidente que da casi vergüenza. ¿Qué les dijiste? Que Matt Pere Corporation no se asocia con empresas bajo investigación federal. Me pareció lo más sensato. Esa noche recibí otra llamada inesperada: Henry Navarro. El mismo hombre que hace días me trataba como basura ahora sonaba como alguien negociando su propia liberación. Adrián, creo que ha habido un malentendido. Podemos resolver esto de forma civilizada. ¿Civilizada?, repetí, disfrutando la ironía. Como cuando afirmaste que merecía lo que pasó. O cuando dijiste que no era lo suficientemente bueno para tu hija. Ahora, espera. No, Henry, escucha bien. Tu hija y su novio cometieron varios delitos. Robaron mi propiedad intelectual, engañaron a su empresa y conspiraron para destruir mi carrera. El único malentendido aquí es que pensaron que yo iba a aceptar todo eso sin pelear. Esto arruinará la reputación de Marisol, insistió. Marisol arruinó su reputación cuando decidió acostarse con mi ex jefe en mi propia cama. Yo solo me encargo de que el mundo sepa lo que hicieron. Colgué en la mitad de su frase. Fue casi tan satisfactorio como firmar aquel contrato de 25 millones. La última llamada del día vino de Carter Delgado. Intentaba fingir seguridad, pero el miedo se le resbalaba por la voz como aceite caliente. Adrián, esto es absurdo. Ambos sabemos que solo estás actuando por despecho. Podemos discutir un acuerdo razonable si retiras la demanda. Casi me atraganto de la risa. ¿Un acuerdo? Carter, estás enfrentando entre 5 y 10 años de prisión federal. ¿Qué crees que tienes para negociar? No tienes pruebas reales. Estás faroleando. Ah, no. Registros bancarios, correos, reportes falsificados, documentación de la propiedad intelectual robada, y como 30 testigos. Sí, claro, estoy faroleando. Hubo un silencio tan profundo del otro lado que pensé que la llamada se había cortado. ¿Sigues ahí, Carter? Esto no ha terminado, dijo al fin, con voz temblorosa, como un adolescente tratando de sonar imponente. Tienes razón, respondí. No ha terminado. Apenas empieza. Colgué y miré mi pequeño y deteriorado apartamento. Ese día comprendí que algo había cambiado para siempre, ya no era la víctima. Tenía pruebas, aliados y un contrato millonario. Y al día siguiente comenzaría lo realmente interesante. Las 6 semanas pasaron volando y finalmente llegó el gran día, la audiencia. No hay banda sonora como en las películas, pero el silencio absoluto dentro de la sala de la jueza Gabriela Ruiz tenía una intensidad que ningún compositor podría igualar. El tribunal del distrito de Denver estaba abarrotado, más que un vagón de metro en hora pico. Parecía que la gente encontraba más entretenido ver caer a 2 ricachones que cualquier estreno de Netflix. Las cámaras de los noticieros ocupaban una esquina del salón como si se tratara de un evento mediático. La jueza Ruiz imponía respeto de solo verla. 2 décadas en el estrado, famosa por no tolerar tonterías y por desarmar a criminales de cuello blanco con una mirada. En la mesa de los acusados estaban Carter Delgado y Marisol, vestidos como si asistieran a su propio funeral. Él lucía un traje carísimo, pero tenía las ojeras de alguien que llevaba semanas sin dormir. Ella había optado por un estilo angelical, maquillaje mínimo y ropa completamente blanca, aunque no disimulaba las miradas cargadas de odio que me lanzaba constantemente. Su equipo legal, aunque costoso, mostraba una desesperación evidente. 3 abogados vestidos casi iguales, hojeando documentos como si de pronto fueran a encontrar una salida milagrosa. En contraste, Víctor Sandoval, mi abogado, mostraba la serenidad de un profesional que lleva meses preparando cada pieza del rompecabezas. Tenía el material clasificado al milímetro, testigos listos, y una exposición tan precisa que parecía obra de un relojero suizo. Detrás de nosotros, Sofía Kim revisaba su laptop, lista para intervenir, con una sonrisa que parecía celebrar Navidad anticipada. Víctor se puso de pie. Su señoría, dijo con firmeza absoluta, lo que tenemos aquí no es un simple caso de fraude corporativo. Se trata de una conspiración deliberada que se extendió durante 18 meses, con robo de propiedad intelectual, malversación de fondos y una campaña sistemática para destruir la carrera y reputación de mi cliente. Y con eso, comenzó el verdadero espectáculo. Carter Delgado avanzó hacia el estrado del jurado con una seguridad casi teatral, como si estuviera a punto de dar la conferencia más importante de su vida. Su caminar era calculado, pausado, cada paso diseñado para transmitir control absoluto de la situación. En su mano sostenía la primera pieza de evidencia, el contrato original que yo había firmado con Jordan Cortez, el acuerdo que había desencadenado todo este desastre.
Carter lo levantó con un gesto lento, asegurándose de que cada miembro del jurado pudiera verlo claramente antes de hablar. Señoras y señores del jurado, comenzó con una voz firme, proyectada con precisión, lo que tienen frente a ustedes es un contrato valorado en 25 millones de dólares. Este documento representa una tecnología que los acusados intentaron apropiarse de forma deliberada. No estamos hablando de un préstamo, ni de una negociación, ni de una licencia. Estamos hablando de robo, en su forma más directa. La sala se quedó en silencio. Los 12 miembros del jurado lo observaban con la misma atención con la que alguien escucha una historia que cambia la percepción del mundo. Eran personas comunes, empleados, padres, madres, ciudadanos que conocían el valor de un salario honesto. Para ellos, presenciar a gente millonaria intentando justificar por qué creían tener derecho a tomar algo que no les pertenecía era casi una ofensa personal. La expresión de muchos era una mezcla de indignación contenida y curiosidad morbosa. El presidente del jurado, un hombre robusto con manos gruesas de quien ha trabajado toda su vida en oficios manuales, tomaba notas con tal concentración que parecía estar escribiendo un manual sobre cómo detectar estafadores corporativos. Se inclinaba hacia adelante en su asiento, siguiendo la exposición como si cada palabra fuera crucial. Cuando el abogado defensor de Carter se levantó para dar su declaración inicial, ya se podía notar el desgaste. Su postura era rígida, sus hombros tensos, como alguien obligado a defender algo indefendible. Su señoría, empezó intentando disimular la inseguridad, mis clientes son víctimas de un ex esposo vengativo, incapaz de aceptar el final de su matrimonio. El señor Adrián Reyes está utilizando este tribunal como herramienta para ejecutar una venganza personal. Apenas terminó, Víctor Sandoval intervino con la calma de alguien que ha visto ese truco 1000 veces. Objeción. ¿Tiene el abogado planeado referirse a las pruebas documentadas de malversación de fondos, o piensa reducir todo esto a un caso de sentimientos heridos? La jueza Gabriela Ruiz levantó una ceja y respondió con un tono seco. Sostenida. El abogado se limitará a los hechos. Ese fue el primer indicio claro de que la defensa se estaba quedando sin terreno firme. A partir de ese momento, Víctor tomó el control de la sala como un director de orquesta frente a músicos perfectamente afinados. Cada documento que presentaba fortalecía la narrativa, construyendo un caso sólido e imposible de ignorar. Los estados bancarios revelaban desvíos de dinero de Harrison Tech hacia una corporación fachada registrada a nombre de Marisol. Los correos electrónicos mostraban discusiones detalladas sobre cómo sacar ventaja de mi proyecto antes de que yo pudiera terminarlo. Los informes de gastos eran un retrato descarado de cómo Carter utilizaba fondos empresariales para costear viajes románticos con ella, a espaldas de todos. Pero nada preparó a los presentes para el momento en que Víctor llamó al estrado a Jordan Cortez. Jordan entró al tribunal como si fuera una alfombra roja. Tenía esa presencia intimidante que solo tienen quienes están acostumbrados a mover cantidades absurdas de dinero. Se acomodó en el asiento como si estuviera en una reunión casual y no en un juicio de alto perfil. Cuando Víctor inició el interrogatorio, la sala completa se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Cortez, en su opinión profesional, ¿cuál es el valor estimado de la tecnología desarrollada por el señor Reyes? Jordan cruzó las manos y respondió con un tono relajado, casi académico. Una estimación conservadora sería 50 millones de dólares en los próximos 5 años. Pero lo más importante no es el valor inmediato, sino la capacidad de esta tecnología para transformarse en una herramienta esencial para industrias completas. Su impacto podría reorganizar la logística global de una forma que aún no hemos procesado completamente. La reacción en el jurado fue inmediata, ojos abiertos, susurros apenas contenidos, un par de cejas levantadas. Víctor continuó. ¿Algún representante de Harrison Tech se puso en contacto con usted para negociar el uso de esta tecnología? La sonrisa de Jordan fue un arma por sí sola. En reiteradas ocasiones. El señor Delgado llamó a mi oficina 17 veces en 2 semanas después de que firmé el contrato con el señor Reyes. Parecía muy ansioso. Una risa casi imperceptible recorrió el público, pero la jueza golpeó el mazo una sola vez, recordando que no estaban allí para entretenerse. Después vino el turno de Marisol. Ella había sido preparada cuidadosamente por su equipo legal, ropa sobria, expresión compungida, un pañuelo elegante en la mano. Intentaba transmitir vulnerabilidad. Sin embargo, cualquiera que la hubiera conocido de cerca podía notar el esfuerzo artificial detrás de esa fachada. La forma en que se acomodaba el cabello, la manera en que movía los labios, todo era impostado. Víctor inició dejándola hablar. Le permitió describir su matrimonio como una relación vacía, emocionalmente distante, donde, según ella, yo la había descuidado al punto de empujarla a buscar afecto en Carter. Era una historia conveniente, diseñada para provocar lástima. Pero entonces Víctor tomó otro rumbo. Señora Navarro, usted declaró que su relación con el señor Delgado comenzó por sentirse ignorada por su esposo. ¿Es correcto? Ella asintió, secándose una lágrima que probablemente ensayó antes en el baño. Sí. Adrián siempre estaba trabajando. Carter me brindaba la atención que me faltaba. Entiendo. Entonces, ¿podría decirnos cuándo se enteró del proyecto de inteligencia artificial en el que trabajaba su esposo? Ella frunció el ceño. No estoy segura de. Víctor no la dejó terminar. Le entregó un correo impreso. Este es un mensaje que usted envió al señor Delgado hace 14 meses. ¿Podría leer la parte resaltada? Cuando Marisol bajó la mirada y vio el texto, su rostro se demudó. La sangre pareció abandonarle la cara. Esto está fuera de contexto. Léalo en voz alta, ordenó Víctor, con voz firme. Con la voz quebrándose, leyó. El proyecto de IA de Adrián avanza más rápido de lo previsto. Necesitamos acelerar el proceso para la solicitud de patente. El impacto fue inmediato, murmullos, miradas entre los jurados, incluso uno de los reporteros se quedó inmóvil. Víctor remató. Este mensaje está fechado 6 meses antes del inicio de su supuesto romance con el señor Delgado. ¿Cómo explica estar discutiendo solicitudes de patente de un trabajo que pertenecía a su esposo antes siquiera de iniciar una relación con el hombre que, según usted, iba a presentar esas mismas solicitudes? Intentó balbucear algo, pero Víctor no la dejó escapar. Lo que esto muestra, señora Navarro, es una conspiración.
Muestra que usted y el señor Delgado planearon esto desde el principio. Muestra que su matrimonio no fue más que una herramienta para cometer espionaje industrial. Y entonces Marisol explotó. Se levantó del asiento y gritó, movida por una mezcla de frustración y rabia. Ustedes no entienden. Adrián no era nadie. Solo un don nadie metido en un cubículo sin ningún futuro. Carter me ofreció algo real. Yo merecía más que un perdedor que ni siquiera podía llevarme a un buen restaurante. La sala quedó paralizada. La jueza golpeó el mazo con fuerza. Señora Navarro, si no se controla, la declararé en desacato. Pero el daño estaba hecho. Había admitido, ante un jurado entero y cámaras de televisión, que se casó conmigo por conveniencia y que conspiró para robar mi trabajo porque yo no era suficiente. El ambiente era tan denso que casi se podía tocar. Víctor no necesitó hacer mucho más. Su mirada a los jurados fue el equivalente a un punto final. Entonces llegó el momento de reproducir el audio obtenido por Sofía Kim, una grabación en la que Marisol y Carter se burlaban de mí en un café, presumiendo de cómo habían aplastado mi futuro y celebrando que nunca me recuperaría. El jurado se transformó. Sus expresiones se endurecieron hasta volverse piedra pura. Los defensores intentaron reaccionar, pero la campana ya había sonado, y no había marcha atrás. Carter tomó el estrado después de todo eso, intentando proyectar profesionalismo, argumentando que se trataba de decisiones de negocios malinterpretadas. Pero después del espectáculo de Marisol, sonaba como un hombre intentando convencer a todos de que el fuego no quema. Cuando los alegatos finales concluyeron, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, firmeza. Una fuerza interna que apenas reconocía. Ya no era el esposo traicionado, ni el hombre humillado. Era alguien que había defendido su trabajo, su dignidad y su nombre. El jurado tardó 47 minutos en deliberar. Ni siquiera el tiempo suficiente para pedir comida al mediodía. Al regresar, el presidente del jurado se puso de pie con una convicción que anticipaba lo que iba a ocurrir. En el caso Reyes contra Delgado y Navarro, anunció con voz grave, este es el veredicto. El veredicto cayó con una contundencia que casi se podía sentir en el aire. El jurado encuentra a favor del demandante en todos los cargos. Esa simple frase transformó la sala en un escenario silencioso, tan quieto que uno habría pensado que incluso la respiración estaba prohibida. Para mí, sentado allí, fue como ver a la justicia equilibrar la balanza después de meses de abusos, traiciones y manipulación. No era solo un triunfo legal, era el golpe más limpio que pudiera imaginarse contra quienes habían apostado todo a destruirme. El presidente del jurado sostenía el documento del veredicto como si hubiese descubierto un texto sagrado. A su alrededor, nadie se movía. Podías haber escuchado caer un alfiler en el estacionamiento del edificio. Y justo enfrente, Carter Delgado parecía a punto de desmayarse. Su rostro estaba tan pálido que cualquiera habría creído que estaba luchando contra náuseas. A su lado, Marisol, mi pronto exesposa, agarraba el borde de la mesa de los acusados con tanta fuerza que sus nudillos habían perdido todo color. Incluso su costoso equipo legal había bajado la mirada, como si estuviera reconsiderando su futuro profesional. La jueza Gabriela Ruiz se acomodó los lentes con esa calma calculada que solo tienen quienes saben que están a punto de pronunciar una sentencia devastadora. Que los acusados se pongan de pie para escuchar la sentencia, ordenó. El movimiento de Carter y Marisol fue lento, casi tembloroso, como si caminaran hacia su propia ejecución. Su abogado intentó murmurarles algo, pero la jueza lo silenció con una sola mirada que habría hecho congelarse incluso al infierno. Respiró profundo antes de hablar. Señor Delgado, ha sido hallado culpable de conspiración para cometer fraude, desfalco de fondos corporativos, robo de propiedad intelectual y violación de deber fiduciario. Estos delitos dañan la ética empresarial y representan una traición directa a la confianza depositada en quienes ocupan posiciones de liderazgo. Carter se tambaleó apenas. Su cuerpo parecía no soportar el peso de cada acusación. Usted ocupaba un rol de responsabilidad, continuó ella, y utilizó ese poder para defraudar a su empleador y destruir deliberadamente la carrera del señor Reyes para obtener beneficios personales. Por lo tanto, este tribunal lo sentencia a 5 años en prisión federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada. El golpe cayó como un ladrillo sobre él. Sus rodillas casi cedieron y su abogado tuvo que sostenerlo para evitar que se desplomara. Pero lo peor estaba por venir. Además, añadió la jueza, deberá pagar $250.000 en restitución a Harrison Tech y $500.000 adicionales al señor Adrián Reyes por daños punitivos. La prensa, que llevaba toda la mañana conteniendo murmullos, explotó en un coro de susurros. 3 reporteros ya estaban escribiendo frenéticamente. Carter acababa de pasar, en menos de un minuto, de ser un ejecutivo corporativo a un delincuente arruinado. La jueza giró entonces hacia Marisol. La dureza de su mirada fue casi física. Señora Marisol, su participación en esta conspiración es especialmente inquietante, sentenció. Usó el vínculo de su matrimonio para espiar a su esposo, entregó información privada y colaboró activamente en el robo de propiedad intelectual. Violó la confianza más básica que puede existir entre dos personas, la de un matrimonio. Marisol ya lloraba, pero esta vez no eran lágrimas diseñadas para manipular. Eran lágrimas de alguien viendo su mundo derrumbarse sin remedio. Por sus acciones, se le condena a 2 años en prisión federal, seguidos de 2 años de libertad supervisada. Además, deberá pagar $500.000 al señor Reyes por los daños causados. Mi exesposa, la misma que se jactó de que yo nunca me recuperaría, enfrentaba ahora prisión y ruina financiera. Y por último, continuó la jueza, ambos acusados quedan permanentemente inhabilitados para trabajar en cualquier área relacionada con el desarrollo tecnológico o la gestión de propiedad intelectual. No podrán ocupar cargos, consultorías, ni funciones que involucren información sensible o secretos comerciales. Ese fue el golpe final. Carter perdía su carrera para siempre. Marisol veía evaporarse todos sus planes de negocio construidos sobre mis ideas robadas. Pero la jueza aún no había terminado. Volteó hacia los padres de Marisol, Henry Navarro y Patricia Navarro, quienes parecían querer desaparecer del asiento. Aunque no enfrentan cargos penales, dijo, las pruebas demuestran que facilitaron esta conspiración y la financiaron. Se les ordena pagar $100.000 en daños civiles por su complicidad.
El sonido que hizo Henry, un jadeo brutal, quedó flotando en el aire. Patricia parecía a punto de desmayarse. No eran tanto los $100.000, era el escándalo público que venía con ellos. La jueza golpeó el mazo y dio por concluida la sesión. En segundos, la sala se convirtió en un torbellino de cámaras, reporteros y flashes. 2 alguaciles federales esposaron a Carter y Marisol y comenzaron a escoltarlos fuera. Carter miraba hacia atrás sin parar, los ojos desorbitados, como si aún no entendiera que esto era real. Marisol apenas podía caminar, se sostenía de la gente como si sus piernas ya no le respondieran. Esa mujer, que se paseaba entre la élite de Denver como si fuera intocable, estaba a horas de cambiar sus joyas por un uniforme naranja. A unos metros, Víctor Sandoval, mi abogado principal, irradiaba satisfacción. Sabía reconocer una victoria aplastante y esta era histórica. Sofía Kim, parte del equipo legal, lo felicitaba mientras otros colegas se acercaban a estrecharle la mano. Víctor me encontró entre la multitud y me dijo, con esa sonrisa que tenía algo de depredador: en 30 años de carrera, nunca había visto algo tan contundente. No solo ganamos, los destruimos. La conferencia de prensa frente al tribunal fue surrealista. Decenas de cámaras, micrófonos apuntándome, periodistas levantando la mano. Señor Reyes, ¿cómo se siente al ver que su esposa y su antiguo jefe fueron sentenciados a prisión federal?, preguntó uno. Exesposa, aclaré, disfrutando la palabra. Presenté la solicitud de divorcio esta mañana. Y sí, se siente como justicia. Creyeron que podían aplastarme sin consecuencias porque asumieron que yo era débil. Hoy quedó claro que estaban equivocados. ¿Y qué planea hacer ahora?, preguntó otra reportera. Miré el horizonte de Denver y recordé el nuevo loft que había alquilado, el proyecto que estaba construyendo desde cero, el equipo que estaba reuniendo. Voy a seguir creando. Siempre he innovado y lo seguiré haciendo. La diferencia es que ahora lo haré rodeado de gente que no intenta sabotearme. Esa noche, sentado en mi loft nuevo, observé la ciudad iluminada. 6 meses atrás vivía engañado, casado con alguien que conspiraba contra mí, trabajando para un jefe que robaba mis ideas, creyendo que estaba construyendo una vida sólida. Hoy estaba libre, reivindicado y financieramente más estable que nunca, pero lo más importante era que estaba rodeado de las personas correctas: Sofía, Víctor, Jordan Cortez, y un equipo brillante que veía en mi potencial, no debilidad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Brindis para celebrar. Te lo ganaste. Tomé mis llaves, cerré la puerta del loft y sentí algo que no experimentaba desde hacía años. El verdadero comienzo de mi vida. Nunca pensé que Carter Delgado y Marisol podrían empujarme tan lejos, pero con el tiempo entendí que su traición no me destruyó, simplemente terminó de forjar algo que llevaba años tratando de despertar. Ahora, después de verlos esposados y trasladados por agentes federales, sabía que lo verdaderamente importante estaba a punto de comenzar. Y como descubrí esa mañana, la libertad tiene un olor muy particular. Huele a paredes recién pintadas, a cuero nuevo en las sillas de oficina y a ese café costoso que uno compra únicamente porque puede permitírselo, no para aparentar nada. Fue esa mezcla la que me recibió al entrar a mi loft en el centro de Denver, un lunes frío y luminoso. 6 meses antes, había estado viviendo en un departamento deprimente, comiendo comida china barata y recogiendo los pedazos de mi vida. Ahora estaba en un espacio amplio, moderno, con ventanales que abarcaban toda una pared y ofrecían una vista impecable del horizonte urbano. El piso de madera brillaba impecable, y cada rincón parecía haber sido diseñado para recordarme que, por primera vez en mucho tiempo, era dueño de mi propio destino. Black Nevascens llevaba 3 semanas funcionando, aunque ahora ya era Reyes Nevascens, pero todavía me costaba dejar atrás el apellido de mi pasado, y para mi sorpresa, estábamos causando un impacto que se extendía hasta Silicon Valley. A mi lado estaba Sofía Kim, mi cofundadora y circuito, una mujer capaz de resolver fallos críticos de sistemas con la misma seguridad con la que enfrentaba a cualquiera que se interpusiera en nuestro camino. No lejos estaba Víctor Sandoval, nuestro abogado general, encantado con la idea de proteger la empresa que había surgido directamente del desastre provocado por la torpeza de Carter Delgado. Y Jordan Cortez, quien había pasado de ser un aliado comercial a convertirse en un asesor estratégico imprescindible, con una red de contactos tan amplia que abría puertas que yo ni siquiera sabía que existían. Pero lo que realmente nos movía era algo más grande que un negocio. Estábamos levantando un monumento a todos aquellos que habían sido traicionados por quienes prometieron apoyarlos. La Phoenix Initiative nació un martes que tenía la energía de una Navidad anticipada mezclada con fuegos artificiales del 4 de julio. Era un fondo de inversión destinado exclusivamente a creadores e innovadores cuyos proyectos habían sido arrebatados por familiares, socios o jefes. Habíamos empezado con $10 millones, una cifra sólida pero discreta. Sin embargo, cuando la gente comenzó a enterarse de nuestra misión, las solicitudes llegaron como una inundación imparable. Entre ellas estaba el caso de Mateo Valdés, un ingeniero de software cuyo propio hermano le había robado la idea de una aplicación móvil y la vendió a una empresa enorme. O el de Sarah Nguyen, investigadora en biotecnología a quien su compañero de laboratorio traicionó publicando su trabajo bajo su propio nombre antes de cerrar un contrato de consultoría de 6 cifras. También estaba el caso de David Herrera, ingeniero mecánico, cuyo suegro utilizó sus influencias familiares para patentar su diseño de energía renovable, borrándolo del proceso y quedándose con todo el crédito. Siempre era la misma historia con distintos protagonistas, personas brillantes traicionadas por quienes juraban apoyarlas. Y la respuesta que todos recibían era igual de condescendiente: sigue adelante, es parte de la vida. Pero yo ya no creía en esa filosofía resignada. Para nosotros, la traición no era el cierre de un capítulo, era el punto exacto donde podía empezar una transformación. El evento de lanzamiento lo celebramos en el Museo de Arte de Denver, un edificio tan singular que parecía haber sido diseñado por arquitectos extraterrestres con un gusto impecable. Asistieron empresarios, figuras tecnológicas, inversores, periodistas y expertos de todo el estado. Muchas de esas personas, 6 meses atrás, me habían visto como un hombre derrotado, un esposo engañado y un profesional sin rumbo. Pero ese día no quedaba nada de aquel hombre. Observé a las 500 personas reunidas, todas mirando hacia el escenario mientras yo me preparaba para hablar.
Ahora escuchaban cada palabra que pronunciaba, no por pena, sino porque sabían que estaba construyendo algo que les convenía tener cerca. 6 meses atrás, comencé, dejando que mi voz llenara la sala, perdí mi empleo, mi esposa me traicionó y la familia de ella tuvo la audacia de decirme que no merecía compartir el mismo aire que su preciosa hija. Hubo risas. La gente disfruta ver caer a los poderosos, pero aún más ver a quien fue humillado levantarse con fuerza. Hoy, continué, esas mismas personas están en prisión federal, quebrados financieramente y expulsados permanentemente de las industrias que intentaron utilizar para destruirme. Pero esta historia no trata de venganza. Trata del valor que encontramos cuando dejamos de permitir que otros definan lo que valemos. En pantalla apareció el logotipo de Phoenix Initiative, envuelto en un diseño de llamas ascendentes. Esta organización existe porque ser traicionado no es un defecto del carácter. Es una oportunidad para el resurgimiento de un creador. Nuestra misión no es ayudar a las personas a superarlo. Nuestra misión es brindarles las herramientas para que conviertan ese daño en algo mucho más grande y exitoso que aquello que perdieron. La ovación fue inmediata, intensa, casi vibrante. Aún así, no había terminado. Nuestra primera ronda financiará a 12 innovadores que fueron silenciados, ignorados y descartados. Personas que se negaron a aceptar que la injusticia era el final de sus historias. Hoy les damos una oportunidad para construir imperios que harán que sus traicioneros deseen nunca haberlos tocado. La sala explotó en aplausos. En cada rincón se podía ver gente escribiendo, analizando, calculando, imaginando su propio renacimiento. Durante la recepción, muchos se acercaron para hablar de métricas, de procesos, de visión a largo plazo. Pero la conversación que realmente importó ocurrió junto a la barra. Una joven se acercó con la expresión de alguien que ya había probado la desesperación. Señor Reyes, dijo, la voz temblando, soy Jennifer Molina. Mi socio me robó mi algoritmo de IA y mi lista de clientes. Después me bloqueó de todas las empresas tecnológicas de Austin gracias a sus contactos. Llevo 2 años peleando en tribunales. Él tiene dinero familiar, y yo estoy sola. Le extendí mi tarjeta sin dudar. Jennifer, envíeme todo, patentes, registros financieros, correos, documentos judiciales, todo. En 48 horas, un equipo nuestro revisará su caso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Lo harías sin conocerme? Sí sé quién eres, respondí. Eres alguien que confió en la persona equivocada y ahora te dicen que aceptes la derrota. Pero no lo harás. Vas a pelear, y nosotros vamos a ayudarte a ganar. En ese momento, Sofía apareció a mi lado sosteniendo su teléfono y sonriendo como si acabara de descubrir energía ilimitada. Adrián, mira esto, dijo. Era un artículo de TechCrunch. Reyes Nevations recauda 50 millones en ronda de financiamiento y anuncia expansión nacional del Phoenix Initiative. 50 millones. Más que una cifra, era la confirmación de que ahora teníamos recursos para cambiar cientos de vidas. Jordan Cortez llegó segundos después, impecable en su traje hecho a medida. Adrián, felicidades. Has construido algo extraordinario. Lo hemos construido, corregí. Nada de esto existiría sin ustedes. Quizás, respondió alzando su copa, pero solo alguien con tu mezcla de talento y justa furia podría haberlo encabezado. La mayoría se queda atrapada en la amargura. Tú la convertiste en impulso. Cuando el evento terminó y el museo quedó casi vacío, caminé por el salón principal observando los restos de la celebración, copas vacías, tarjetas de presentación olvidadas, murmullos que parecían seguir flotando en el aire. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Vi la noticia. Felicidades por tu éxito. Carter. Incluso desde prisión, ese desgraciado intentaba asomarse a mi vida. Borré el mensaje sin pensarlo. Algunas ruinas deben permanecer ruinas. Me acerqué a los ventanales, contemplando la ciudad que había sido testigo de mi caída y de mi ascenso. En alguna celda, Marisol seguramente seguía preguntándose cómo aquel hombre que había llamado patético aparecía ahora en portadas de revistas mientras ella contaba los días para la libertad condicional. Pero ya no pensaba en ella. Ni en Carter. Ni en nadie que intentó aplastarme. Pensaba en Jennifer, en Mateo, en Sara, en David y en cientos más cuyas historias estaban esperando justicia. Al pasar por un espejo en la salida, me detuve un segundo. El reflejo mostraba los mismos rasgos de siempre, pero nada más era igual. Ese no era el esposo ingenuo y confiado que fui alguna vez. Era un hombre distinto, más firme, más alerta, más implacable para quienes quisieran dañarlo, y más valioso para quienes eligieran caminar a su lado. Soy Adrián Reyes. Soy libre. Soy suficiente. Y nunca volverán a borrarme. Las puertas del ascensor se cerraron, llevándome directo hacia lo que viniera después.